Perfecto. Entonces acá voy a tratar de ser lo más concreto. Vamos a entrar a la parte que es de la clase del miércoles, específicamente, por favor. ¿Ya? Entonces voy a utilizar 15 minutos exactamente. Bien, en la segunda sesión del día miércoles, básicamente hemos tocado algunas interrogantes mismas de lo que es la misma investigación, ¿no? Los problemas que hay que tratar. Normalmente, en un trabajo de investigación o un artículo científico, se debe dar a conocer elementos nuevos, propuestos que no se han escrito sobre esa temática. Eso es cuando nosotros queremos hacer. Entonces, en este caso, queremos aportar directamente al conocimiento global. Ahora, se ha hablado también que hay investigaciones desde el punto de vista tecnológico. ¿A qué nos referimos? ¿No? Hoy en día, por ejemplo, se está avanzando. Yo tomé el ejemplo clásico. Una investigación tecnológica, por ejemplo, es la elaboración y fabricación de los autos eléctricos, los Quantum, que están fabricando en Cochabamba. Esa es una investigación tecnológica. Para poder plantear y sacar ese producto, se ha hecho todo un proceso, ¿no? De qué características va a tener, cómo se va a proceder, qué materiales, dónde, porque aquí estamos hablando de espacio-tiempo, y en cuánto tiempo se va a lograr hacer la primera, segunda, tercera etapa, hasta lograr el producto, ¿no? Entonces, para eso, sí o sí se necesitó una metodología práctica para conocer y desarrollar todo este proceso. Y ahí también entra de la parte de investigación, en este caso diríamos, lo que sería las baterías de litio, duración, características de dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí teníamos un ejemplo bien claro de una investigación tecnológica. Otro ejemplo que cité muy claro de investigación tecnológica es lo que este estudiante Mamani de la UPEA está realizando, lo que son los brazos mecánicos para aquellas personas que han tenido accidentes y no cuentan con los brazos. Entonces, esa también es una investigación. Ha hecho todo un proceso, una investigación, una metodología, ¿ya? Una metodología procesual para ver cómo va a realizar. En esta investigación de este muchacho Mamani, ¿ya? Básicamente él tenía una formación universitaria, o sea, ha ingresado a la universidad y ha hecho la investigación. Hay muchos de los casos que a veces se hacen investigaciones en las que las personas son empíricas. ¿Eso qué quiere decir? Entre lo empírico y lo académico hay dos elementos. El empírico no ingresa a instituciones educativas como las universidades, sino básicamente basa su investigación en lo que él realiza desde el punto de vista práctico. Él investiga, o sea, no necesita, diremos, para él considera que no necesita básicamente conocer o desarrollar, ¿no? Ese es el caso, porque él por intuición, por investigación, porque le gusta ese campo de lo que está haciendo ese trabajo, y por eso sería una investigación empírica, ¿no? Ese es el caso empírico. Investigación científica es cuando se pasa, fundamentalmente, nos vamos a lo académico, se cursa cursos o estudios universitarios, entonces se desarrolla igualmente el proceso. Ahora, en muchos de los casos yo uniría lo empírico y lo académico. El caso de este Mamani que hace los brazos, ¿no? Él ha comenzado a desarrollar la tecnología, pero necesitaba más herramientas, ¿no? Necesitaba laboratorios, necesitaba procesar esa información, y por ese motivo ha tenido que ingresar a la universidad. Entonces ya su investigación se ha ido desarrollando y le han ayudado todo un equipo. Normalmente también hablamos que muchas de las investigaciones
es un equipo que realiza, porque una sola persona no puede ser un todólogo, ¿no? Necesita ciertas especialistas para que le puedan dar ciertos puntos muy importantes. Ese es el caso. Bien. Ahora, hay investigaciones también, hemos dicho, de tipo policial o investigación que hace la policía, ¿no? De crímenes, etcétera. También son investigaciones. Ellos también necesitan un método, una técnica, un proceso para llegar a un producto. Bien, acá también hemos hablado de muchos elementos, ¿no? Se necesita la información que se pueda recolectar, que tiene que ser fidedigna o de primera mano o primaria, tiene que ser fundamentalmente para poder redactar un informe. Y este informe puede ser verificable, puede ser corregible y ser aplicado, ¿no? Esa es la parte bien importante. O sea, hay que ver en qué fuentes, donde yo, a través del cual voy a validar esa información que voy a sacar de una institución, de un libro, de un texto, etcétera, etcétera. O de repente voy a ir a internet a sacar información. Entonces, aquí hay que diferenciar la información que ahorita vamos a ver. Ahora, toda la investigación necesariamente tiene sus objetivos. Si yo quiero investigar algo, me tengo que proponer, ¿no? Básicamente, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué quiero hacer? ¿Para qué quiero hacer? Entonces, esos cuestionamientos tienen que ser respondidos. Entonces, para eso se plantean objetivos. En cualquier investigación tiene que haber objetivos. Si yo tengo que realizar un informe de un trabajo en una institución de un año, me piden el informe. Ese informe va a ser sistemático, ordenado desde el primer mes al último mes. La investigación es igualita, ¿no ve? Desde lo más antiguo a lo más nuevo, ¿no? Y vas a responder a objetivos planteados. En este caso, si le piden el informe de una institución, a objetivos de la institución donde trabaja, ¿no ve? Entonces, por eso que es bien importante, antes de comenzar la misma investigación, antes de escribir un determinado artículo, en este caso científico, necesito yo plantear qué objetivos voy a tener, ¿ya? ¿Cómo quiero y tengo que redactar correctamente como deben ser estos objetivos para lograr, ¿no? Ese es el caso. Bien, en muchos de los casos, a veces, aparte de la metodología y la documentación que hoy yo voy sacando, necesito también técnicas para poder sacar esa información. En este caso, por ejemplo, pueden ser encuestas, entrevistas, preguntas abiertas, cerradas, puedo filmar, sacar fotografías, levantar planos, dibujar, etcétera, etcétera. De repente, para hacer ese trabajo me tengo que ir a vivir a esa comunidad o a ese pueblo, ¿no? Para sacar toda la información. Entonces, ahí yo voy a requerir de muchas técnicas para poder obtener la información precisa, ¿no? Y todas esas técnicas y bagaje de información, muchos las vamos desarrollando, ¿no? Las vamos planteando, ¿no? Si yo tengo una encuesta, entonces la tengo que ver. ¿Cómo voy a validar mi encuesta? Utilizaré la técnica Likert para hacer los parámetros. Tendré que determinar cuántas encuestas hay que hacer. En este caso, por ejemplo, según tengo conocimiento, es que si yo voy a hacer una encuesta dentro de las técnicas, mínimamente tiene que haber 30 encuestados. Mínimo. Tiene que haber mínimo 30. Si son más, mejor todavía. Así puedo obtener mayor conocimiento, un mejor resultado de una mayor cantidad de personas, ¿no? Es el caso, ¿no? Y otro de los elementos es que a medida que se va utilizando todas estas técnicas para obtener la información de mi investigación, hay que ser muy acusivo, muy observador, básicamente, y ver lo que ocurre en el problema. ¿Qué características tiene? Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de una antropóloga norteamericana que vino acá a Bolivia a investigar. Ahorita me acordaré el nombre. Ella hizo un trabajo sobre los grupos étnicos o la producción de los cocales. ¿Y qué ha hecho? Se ha ido a vivir
a los yungas, a donde producen, para obtener la información de primera mano de los que trabajan, ¿no? Entonces, eso es básicamente la parte bien importante para poder obtener la información, ¿no? O sea, hay que tomarla en serio ese trabajo, ¿no? No es que yo voy a hacer escribir por escribir, no. Es algo que uno quiere y desea y quiere contribuir con ese trabajo de investigación, ¿no? Esos son los casos. Sigamos. Habíamos visto también que esta investigación tiene que ser significativa, relevante, fundamental, ¿no? Entonces acá, por eso en muchos de los casos a veces se hace una pregunta de investigación. No solamente puede ser una, puede ser varias preguntas que te haces frente al tema que estás eligiendo, ¿no? Entonces, y esas preguntas que planteas las tienes que responder en tu investigación, ¿no? Ese es fundamentalmente, ¿no? Entonces, para esto hay que ver qué alternativas voy a desarrollar frente a este problema. Ahora, en muchos de los casos, a veces, uno trabaja dentro de una institución, es lo que pusimos el ejemplo. Por ejemplo, en las universidades se lanzan convocatorias para docentes investigadores y para estudiantes investigadores o auxiliares de investigación. En las ONGs también se lanzan las convocatorias. Y ahí, después de tener ese equipo formado, ¿no? Entonces, ellos desarrollan la investigación bajo los parámetros, bajo las normas básicas de la institución que le está contratando. Ellos ponen cómo van a hacer y qué características, cómo se debe redactar, ¿no? En este caso, la universidad o la ONG pone las características. Entonces, tiene que responder en su trabajo a los objetivos de esa institución que propone la investigación, ¿no? Esa es la parte bien importante, ¿no? Entonces, ahí hay muchos de los proyectos que dijimos pueden ser un determinado tiempo de trabajo. Te dicen, este trabajo hay que realizarlo en 30 días. Entonces, yo tengo que hacer mi programa, mi metodología, tengo que ver cómo voy a dividir mi tiempo en ese término que me plantean. Aquí me están poniendo un corto tiempo de trabajo y tendré que cumplir, ¿no?, con las expectativas para sacar, relevar la información en ese tiempo, ¿no? Ahora hay investigaciones mucho más complejas que pueden ser a largo o mediano plazo, 1 año, 2 años, porque hay instituciones que se plantean problemas de investigación muy grandes que hay que solucionar. Por ejemplo, actualmente un gran problema que hace muchos años se está hablando es sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre los chaqueos o la quema, ¿no?, de vegetación. Ese es un problema, ¿no?, que tiene que ser solucionado. Se tiene que investigar las causas, motivos o cómo y por qué se produce ese problema, ¿no? Y se hace un planteamiento, se hace una solución, pero esa solución puede ser un paliativo, ¿no? Un determinado tiempo. Y va pasando, a veces necesitan que haya mayor profundidad en muchos de los trabajos. Entonces, por eso se alarga el trabajo a un largo plazo, ¿no? Frente a eso, las personas que son contratadas para realizar este trabajo tienen que conocer bien y manejar bien lo que son metodologías, técnicas, programar, etcétera, etcétera, y qué técnicas van a utilizar para relevar la información. Esa es la parte bien importante. Y siempre se piensa que básicamente esa misma investigación va a ser una solución a un problema que se ha planteado, ¿no? ¿No? Y siempre va a tener, por supuesto, su informe realizado, un método científico, ¿no ve? Que tiene varias características que los vamos a ver hoy justamente.
Y aquí vamos a otro elemento bien importante que hace rato cité. Se debe sacar la información. Hay 3 lugares donde se saca la información, lo que son las fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, donde se obtiene la información, básicamente. ¿Ve? ¿Dónde encontramos la información primaria? Normalmente encontramos los primeros documentos que se han escrito, que están redactados, y esos son las crónicas. Ese es el primer elemento, al menos aquí en América, ¿no ve? En Sudamérica, ¿no? Entonces vinieron varios cronistas con la conquista española, ya han venido a América, y ellos han ido escribiendo todo lo que veían, características, costumbres, etcétera, etcétera, han ido escribiendo en las crónicas, ¿no? Ahí tenemos crónicas de Guamán Poma de Ayala, etcétera, etcétera. Hay un montón, ¿no? Básicamente. Cada uno de ellos ha redactado o ha escrito, ¿no? Entonces, esa es una información primaria. Otra información primaria son los archivos que dijimos, ¿no ve? La sede principal de los archivos está básicamente en Sucre, donde están los archivos sobre la historia de Bolivia, por ejemplo. ¿Ve? Si yo tengo esa temática que quiero investigar, entonces tendré que solicitar una autorización para ir a sacar estos archivos de Sucre. Ahora, también hay archivos aquí en la ciudad de La Paz, dependiente de la UNSA, por ejemplo, los archivos, ¿no? Y ustedes saben bien que estos archivos estaban escritos en latín. ¿Por qué? Porque era el idioma que se hablaba en ese tiempo. Y por eso se ha redactado en latín, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué necesito? Necesito estudiar paleografía y para entender y poder decodificar esta documentación. Esos son primarios. ¿Qué más tenemos? También se tiene libros escritos por autores reconocidos sobre diferentes temáticas. Los que han hecho su trabajo, se han pasado años en ese sitio y han sacado la información y lo publican en un libro. Esa es la información primaria que yo necesito sacar cuando estoy buscando un tema específico, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, esa es la información primaria. Información secundaria. Habíamos dicho que básicamente son libros ya recopilados, ¿no? O sea que últimamente cualquier autor escribe, pero ve los otros libros anteriores. Entonces saca de la información primaria parte y él escribe su libro, ¿no? Y esa ahí es información secundaria, de segundo orden, ¿no? ¿No? Porque él ya da su punto de vista de cómo lo ve ahora y cómo antes los veían los primeros autores. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado. En la información de investigación científica solo se admite información primaria y parte de la información secundaria, pero tiene que ser verificada esa información. Información terciaria. Normalmente es cuando cualquiera de nosotros se pone a escribir. Es lo que dijimos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, digamos que un turista se va, no sé, se va a Apolo, a Ruzena-Baque, el centro turístico Ruzena-Baque. Se va a Ruzena-Baque el turista y ¿qué hace? Ve, observa, analiza y escribe. Saca fotitos y lo publica en internet. Y yo justo estoy buscando información de Ruzena-Baque y justo encuentro su página de ese turista. Esta información, por supuesto, no es valedera y no me va a servir para mi información. Porque no está escrita por la persona especializada en el campo. Este es un simple turista que da su punto de vista. ¿Ve? Por eso que hay que diferenciar claramente de dónde se saca la información, ¿no? En muchos de los casos. Hoy en día, lo bueno que tenemos que en Internet podemos navegar, ¿no? Muchos ya son capísimos en navegar, pero hay que saber dónde buscar esa información, porque hay mucha información en Internet
que se considera muy turística o información basura que a veces no sirve realmente para un mismo trabajo. Ese es el gran problema. Entonces hay que ir, entonces había que sondear básicamente y ver a dónde llegar en la información. Eso básicamente hemos visto. Después hicimos una clasificación. Hay dos tipos de investigaciones, ¿no? La básica y la aplicada. La básica sería desde el punto de vista teórico, ¿no? Hemos dicho, y la aplicada es cuando se hace el laboratorio, que puede ser práctica o empírica, dependiendo de este caso, ¿no? En muchas de las investigaciones. También hemos visto que había diferentes tipos de investigaciones, ¿no? La histórica describe lo que era. Ayer fue historia. Desde ayer hacia atrás ya es historia. Descriptiva, interpretamos lo que es, lo que estamos viendo, lo que percibimos. ¿Ve? Estamos interpretando cómo vemos el problema, ¿no? Hoy en día, yo por ejemplo me voy a la calle y estoy haciendo un trabajo sobre el transporte público. Entonces tengo que describir, ver cómo es, cómo funciona, qué características tiene, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Entonces, experimental, vamos a describir lo que será. ¿Ve? Por ejemplo, el caso de los autos quantum, el caso de los brazos o robot y otros, el caso del litio. ¿Ve? Que actualmente se está experimentando en Bolivia, aunque otros países ya están muy avanzados. Chile está muy avanzado en este campo, porque también tienen salares Chile, ¿eh? Entonces, estamos viendo que entonces hay tres tipos de investigaciones, ¿eh? En muchos de los campos que se van desarrollando toda esta tipología. Bien, hasta ahí entonces era la segunda del día miércoles lo que hablamos. Ahora vamos a entrar a ver la otra sesión. Bien, estamos en pantalla, ¿no, jóvenes, señores? Buenas noches, estamos, ¿no? Normas de redacción y uso de conectores. Sí, Licen, buenas noches. Perfecto. Visualiza. Bien, bien. Comenzaremos entonces. ¿Ya? Comenzaremos. Han dicho con nombre. Hojita, no, un marcador, una hojita. Bien, comenzaremos entonces nuestra clase. Si no, por cuestiones de tiempo no vamos a poder terminar. Después, al final, vamos a hablar sobre la parte de la tarea. Bien, ahora vamos a hablar sobre las normas de redacción y uso de conectores. Bien, necesariamente para poder entrar a todo este marco de la misma redacción, la normativa, el uso de palabras, la ortografía, la gramática y todo eso, necesitamos tener nosotros en la misma redacción tres elementos bien importantes que tienen que darse en la misma redacción, ¿no? ¿Y cuáles son esos tres elementos? Es la
precisión, claridad y brevedad. ¿Qué quiere decir estos tres elementos? Veamos. Cuando yo estoy redactando, ¿no? Este es mi trabajo de investigación, tengo que utilizar justamente aquellas palabras más importantes que me puedan contribuir al conocimiento, a lo que yo quiero, a lo que yo estoy redactando, ¿no? Básicamente. En muchos de los casos, a veces, para lograr esa precisión, necesitamos redactar hago mi redacción, vuelvo a leer y vuelvo a encontrar nuevamente otras palabras que lo puedo ir cambiando, porque tienen que ser precisas al punto, a dónde quiero yo llegar, ¿no? Porque en la precisión, a veces uno mismo lee, no hay, diremos, otro elemento en que me pueda sacar ciertas dudas, porque cuando uno comienza a redactar, uno mismo es el que tiene que asumir si efectivamente está bien o está mal. Pero en muchos de los casos, más adelante, habrá alguien que va a corregir, pero todo cuando esté terminado, porque no le va a corregir párrafo por párrafo o parte por parte, ¿no? Entonces, para eso es muy importante, ¿no? Ser preciso, ¿no? En lo que estás escribiendo, en lo que quieres comunicar a las personas en tu escritura. Claridad. Esto quiere decir que la persona que vaya a leer lo que tú estás redactando pueda comprender, entender muy rápidamente lo que está leyendo. ¿No ve? Va a leer, entonces va a entender. Y si el lector se pone a leer lo que uno ha redactado y no entiende muy rápidamente, quiere decir que no estaba bien redactado, ¿no? Ahora, normalmente en la claridad, dependiendo de lo que uno vaya a escribir, normalmente a veces se dice que sea lo más sencillo, dice, pero aquí hay un elemento bien importante. Hay que diferenciar, diremos, de lo que uno escribe un texto, ¿ya? Un libro que va a comunicar a un grupo de personas, o sea, a un segmento va a comunicar, ¿no? Entonces, si ese segmento al que va a comunicar esa información es, diremos, por ejemplo, yo he escrito un texto, me pongo el ejemplo, ¿no? Que he escrito un texto y he escrito sobre la historia de Achacachi, escrito, ¿no? Entonces, para que las personas de Achacachi puedan entender lo que yo he escrito, tiene que ser el lenguaje sencillo, por supuesto, porque está dirigido a un público específico, a un nicho, está dirigido esa información. Entonces, el lenguaje va a tener que ser comprensible, digerible, sencillo, ¿no ve? Para que puedan entender. Ahora bien, si yo escribo sobre Achacachi, ¿ya? Pero no es para la población de Achacachi, sino es una investigación científica que estoy haciendo sobre Achacachi. Y este texto van a leer no solamente van a leerlo personas entendidas, personas que inclusive ya habían escrito sobre Achacachi y tú estás volviendo a escribir sobre algo que ya se ha escrito, ¿no? Quizá estás viendo otros elementos más importantes, pero está yendo a otro nicho, a otro tipo de público, ¿no? De repente está yendo a nivel universitario para que ellos puedan leer. Entonces, en este caso, mi lenguaje ya tiene que ser más técnico. ¿Ve? Se va a utilizar palabras, ¿no?, adecuadas en la redacción. Por eso es la diferencia que es bien importante, ¿no?, que se va dando en la misma redacción.
Un ejemplo claro les pongo desde la acción. Por ejemplo, yo leo el periódico. Yo hablo las páginas del periódico, no sé, te ocurre, a ver, página 7. Abro página 7 y leo una noticia. Lo que está redactado es para cualquier tipo de público. Es un lenguaje sencillo porque cualquiera va a leer y tiene que entender lo que se da a conocer. ¿Se dan cuenta, no ve? Entonces, ahí está esa diferencia, ¿no? En la escritura, ¿no? Entonces, en el otro caso, yo planteo, escribo, no sé, un artículo o escribo un libro, ¿no? Y en este caso, mi público al que me estoy dirigiendo es a un público más académico. Entonces, acá ya tiene que ser un poco más técnico en la misma escritura, pero también entendible, por supuesto. Ustedes saben bien que dentro de las muchas áreas, por ejemplo, si a mí me ponen un artículo, digamos, escrito de un médico, está hablando sobre las células madre, está hablando, ¿no? Entonces, hay que entender que esto, quien va a entender mejor va a ser los médicos que están sobre la investigación, van a comprender por qué, porque está utilizando palabras técnicas en su redacción. ¿No ve? Ese es el caso. Lo mismo, las leyes que se hacen, un abogado redactan leyes, pero hay que explicarlas al público general, al pueblo, la interpretación de esa ley. Porque va a leer la ley y no va a poder interpretar. ¿Por qué? Porque no es abogado. ¿No ve? Entonces, se hacen las interpretaciones acordes para que puedan entrar, entender ese otro público que necesite entender esa ley y su aplicabilidad. Entonces, por eso es bien importante lo que es la precisión y la claridad. Sigamos. El caso de lo que es la brevedad, ¿qué quiere decir? Corto, no muy largo, ese es básicamente la brevedad. Usando una determinada cantidad de palabras para transmitir lo que uno quiere dar, ¿no? ¿No? Eso fundamentalmente, o sea, quiero dar a conocer, no sé, una información precisa, específica sobre una temática, ¿no? Entonces, en este caso tendré que utilizar menos cantidad de palabras, porque ocurre lo siguiente. Si yo construyo un párrafo, que ahorita vamos a ver las normas de lo que es un párrafo así largo, toda la hoja, súper largo, ese párrafo no termina, 2 hojas el párrafo. ¿Qué va a pasar? Muchas personas empiezan a leer y les da flojera, ya no leen, porque les parece muy largo. Pero si es breve o hay un resumen preciso, corto, va a leer. Por eso es el caso en los periódicos, los titulares y 2, 3 líneas que aparecen. Se han fijado, son breves, ¿no? Lo que aparece del problema. Y la persona tan ha leído. Y hay personas entendidas que solo leyendo esa parte entienden qué se quiere dar a conocer. Si quiere ampliar, entonces va a leer más. ¿Ve? Esa es la parte también bien importante, ¿no? En muchos de los casos, para poder transmitir lo que uno quiere dar a conocer, es la parte fundamental, lo que es estos 3 elementos, ¿no ve? Precisión, claridad y brevedad en cualquier tipo de documento, entendiendo las diferencias que hemos dado a conocer. ¿Alguna duda o pregunta? Adelante, por favor. Bien, seguiremos. Normalmente se van a presentar diferentes tipos de problemas cuando se da a conocer, se está redactando ya el mismo texto. Ustedes saben bien que hay poco hábito por la lectura. Ese es el gran problema. Por eso a veces
cuando uno quiere escribir un artículo o un libro, tiene que impactar ese texto para que las personas puedan leer. Si no, no van a leer. Ese es el caso. Por ejemplo, les cuento por experiencia, en la última feria que ha habido, la feria aquí en Chuquiagomarca, ¿no ve? De libros y autores. ¿Ya? He visto que muchas personas, la mayoría, va a buscar textos, iba a buscar textos sobre temas muy sencillos y buscaba temas actuales, pero que no tengan mucha teoría. Eso pasa, seguro que veía. Entonces, ¿qué ha sucedido? He visto algunos libros de un autor que ha escrito sobre, ahorita me acuerdo del libro, es la utopía sobre el alto utópico, exactamente. Este autor ha escrito. ¿Y qué ha hecho en su libro? Interesante. Él, aparte de escritoría, ha puesto gráficos. ¿No? Entonces, eso ha llamado la atención. ¿No? Entonces, acá las personas se han interesado bastante. Eso he visto en la Feria del Libro. En cambio, por los otros libros clásicos de, no sé, de historia universal, de otros textos más, ahí estaban los libros. Creo que han pasado por ahí y ni siquiera han preguntado. Entonces nos damos cuenta que hay poco hábito de la lectura de los textos clásicos. Muchos dicen, a ver, ponte a leer de Sócrates o de Platón. ¿Cuáles son sus principales obras? Platón, porque Sócrates no ha escrito mucho. Platón sí ha escrito. Entonces, uno ponte a leer desde Platón. Uno dice, no, la lectura es muy complicada, que hay que leer 2 veces para poder interpretar, dicen, ¿no ve? Entonces, también es el problema, ¿no? Entonces, aquí hay también ese problema cuando uno escribe que no sabemos cuántas personas van a leer eso. De repente alguien lo va a utilizar cuando haga su tesis, en ese caso sí lo va a utilizar, pero otros no, ese es el caso. Bien. Otro elemento bien importante también en los problemas que hay es el deficiente conocimiento de la normativa de escritura. Ustedes saben bien, y justo he visto, hoy he visto un artículo del presidente que ha leído, cuando ha ido aquí sí, el presidente justo ha dado un discurso y ha hablado, esta mañana estaba en los periódicos, ¿qué decía él? Él dice que hay problemas en la educación desde colegio, ¿no? Desde prebásico, colegio, secundario y en la misma universidad. Hay problemas de ortografía, gramática, de escritura y matemáticas también ha colocado. Es lo que ha dicho Arce en ese artículo, decía. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra formación desde el campo educativo que se imparte, ¿no?, a los educandos, hay problemas. ¿Será la educación que es impartida por los docentes el problema, la falta de autonomía del docente, o será el problema de los estudiantes? ¿O su profesor no le ha enseñado bien a redactar? ¿O el estudiante no ha puesto atención y el docente le ha enseñado? Porque cuando llegan a la universidad ya sigue habiendo el problema de escritura. Sigue habiendo el problema de redacción. ¿Se dan cuenta? Y ese problema es secuencial, desde abajo se ha ido arrastrando con ese problema, ¿no? Entonces ahí estamos con ciertos problemas en las normas de escritura. ¿Algún comentario? Adelante. Una consulta cuando se hace una redacción, ¿se dirige en tercera persona? Por ejemplo, una redacción de un correo. Exactamente. Siempre la redacción es en tercera persona. Y siempre decimos, nosotros hemos realizado un trabajo, decimos.
no dicen yo he realizado. Eso es verdad, así es. Adelante, ¿alguien más? ¿Algún aporte? ¿Algo que quiera comentar? Adelante. ¿Alguien más? No sé si puedo volver a preguntar. Adelante. Ya. Cuando haces una redacción hacia un correo y pones una cierta consulta, ¿cómo haces para poder sugerir que espera su respuesta sin sonar tan demandante o exigente? Ya. Normalmente a veces, ese también es otro problema. Cuando diremos nosotros tenemos ciertas dudas y demás hacia esa persona y escribimos, ¿no ve? Le mandamos un, no sé, un trabajo, un informe, algo. El lenguaje que habría que utilizar tiene que ser siempre muy educado, de acuerdo a las normas, ¿no ve? Ese es el caso. O sea, no puede ser, diremos, utilizar un lenguaje, tiene que ser a cualquier persona que estemos dirigiendo, tiene que utilizarse también el lenguaje correcto, normativo y educado. Ese es el caso. En este caso, la persona sí te va a responder también, porque si ve que, por ejemplo, tú has preguntado así muy impositiva, muy cuestionadora, se va a enojar y no te va a escribir. Te va a decir, me olvidé, y no te vas a responder. ¿No ve? Ese es el problema. Entonces, como se dice, educado eres y educado tienes que preguntar. Ese es el caso. ¿Alguna otra duda? Adelante. Aquí hay otro elemento que me gustaría hablar acá bien. En muchos de los casos a veces seguimos otro de los grandes problemas en la misma escritura y redacción, es a causa de qué elemento, de la lengua materna, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede? Hoy en día, ¿no ven? En las universidades especialmente, vienen personas de provincia, ¿no ven? Vienen de provincia. Y las personas que vienen de provincia tienen su lengua materna, que es el aymara o el quechua o el guaraní. Aymara y quechua, pondremos el ejemplo. Entonces, al escribir y al redactar, aquí es cuando se cruza su memoria lingüísticamente, se cruza. ¿No ve? ¿Por qué? Porque su lengua materna es el aymara, pues el quechua. O sea, aquí en su cerebro se cruza y no escribe correctamente en castellano. Ese es su trabajo. En este caso, por ejemplo, no es que esta persona, diremos, no sepa escribir, sino que ha habido un cruce lingüísticamente de su lengua materna y lo que es el lenguaje que tiene que aprender aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona tiene que aprender, si está acá en la universidad y todos hablan castellano, tiene que dominar el lenguaje castellano para que no se le cruce su lengua materna y no tenga problemas. Yo he visto muchísimos casos en trabajos, monografías que me presentaban y había, eso no estaba mal redactado, había problemas por su lengua materna. Entonces, ahí hay un problema. Y ustedes saben bien que en muchos colegios y universidades a veces les enseñan los dos idiomas, bilingüe. ¿No ve? Ese es el caso. ¿No? Bien, ¿alguna duda, pregunta? Vamos a pasar al siguiente. Si no, nunca vamos a terminar esto. Bien. Hay artículos o textos que normalmente podemos encontrar 3 tipos de errores ortográficos o gramaticales. Fundamentalmente. Palabras no escritas correctamente por cambio de letra. Palabras parecidas o similares, pero que tienen otro significado. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, una palabrita tan sencillita que les digo, ¿no ve? Papá. No le pongo el acento, es papa, es un producto comestible. Le pongo el acento
Ah, es papá. Entonces hay la diferencia, ¿no ve? Ahí vienen los errores de acentuación. Ustedes saben bien que hoy en día, antes, por ejemplo, las mayúsculas no se acentuaban, pero hoy en día se acentúan ya las mayúsculas. Bueno, la Real Academia ha decidido que se debe acentuar bien. Entonces uno tiene que seguir la norma en este caso. ¿Ve? En muchos de los casos, a veces, hay palabras en las que nosotros podemos utilizar lo que son los sinónimos, ¿ve? Que nos ayudan muchísimo en este caso. Lo bueno es que hoy en día que con la tecnología, todo encontramos en diccionarios y demás y podemos escribir correctamente en el caso. Por eso que hay ese gran problema normalmente cuando se está redactando, ¿no? En muchos de los casos. También hay problemas, ¿no ve? En muchos de los casos cuando es harto el texto que hay que revisar. Ya, por ejemplo, se está revisando una tesis o una monografía, se está revisando. ¿Qué sucede? A veces se puede pasar inadvertido muchos errores tipográficos o escritos, ¿no? Es el caso. ¿Por qué? Porque es mucho lo que hay que leer, ¿no? A veces dice, uno no es tan perfecto, ni tan acucioso, ni tan, no sé, para encontrar esos errores, ¿no? Es el caso. Cuando es demasiado el texto, ese es el gran problema. Por eso a veces en muchos de los casos, para la misma redacción, ustedes saben bien que, aquí en el sistema, en Word, hay el corrector. Pero a veces el corrector se equivoca y ahorita yo les voy a comprobar con algunos ejemplos que he traído. Te lo subraya que está mal la palabra, pero resulta que está bien escrita. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver esos ejemplos, ¿no? O sea que la máquina también se puede equivocar. Para esto habría que ir al diccionario, no nos queda otra para reemplazar esa palabra, en ese caso. Hay otro problema con las palabras homófonas en el idioma español, ¿no? En muchos de los casos, a veces comienza con la H. Ejemplo, ajá, ¿no? Vaso, vaso. O sea, son dos palabras diferentes. Vaso es una pieza de cristal, ¿no ve? Que es para tomar. Y vaso es referente a la médica, el vaso sanguíneo, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo que bello o bello, ¿no ve? Es el caso. Bello, la persona muy hermosa, muy simpática, y bello, el bello público, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Por eso a veces a muchas de estas palabras homófonas va acompañado una descripción, una continuación de la palabra para entender, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me equivoco? Por ejemplo, yo le pongo, hay diferentes tipos de vasos para cada tipo de líquido, ¿ya? Y escribo con esto, ¿no ve? Escribo bueno, D labial y con Z, ¿no? O sea, yo mismo me equivoqué, ¿no? Al escribir, ese es el caso, ¿no ve? Entonces, a veces se comete ese error y vamos viendo que hay que considerar que estas palabras homófonas, parecidas y similares, tienen los diferentes significados. Ese es bien, bien interesante. Y también acá, mira, este ejemplo es bien interesante. Este ejemplo que les pongo aquí. Y voy a remarcar un poquito. Miren esta palabra, ¿no? Práctico. Yo practico mis tareas. Yo practico mis ejercicios. Práctico. Yo soy una persona muy práctica. Carlitos practicó
hizo muchos ejemplos. ¿Se dan cuenta? Mire cómo esta palabra va cambiando con la acentuación a tres diferentes significados, ¿no? De la palabra. Apague su micrófono, por favor. Entonces, aquí hay, si se dan cuenta, entonces, cómo estas tres palabras son diferentes, tienen diferentes significados. Y solamente con colocar en diferentes lugares el acento significa otra cosa al contexto de la oración que estamos escribiendo. ¿No ve? Entonces, por eso es, y a veces pones esto y a veces en Word te lo subraya. Uno dice, ¿por qué será? Es que a veces hay, también la máquina se equivoca. Estas máquinas, ustedes saben bien que las máquinas de Word siguen un diccionario que tienen internamente en ahí, ¿no? Pero ustedes saben bien que hay palabras que van apareciendo, nuevas palabras, nuevos contextos, nuevos significados, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra interesante que últimamente he estado escuchando sobre, ahorita me escapa, sobre cuando hacen la incautación. Incautan, digamos, vehículos. Dice, se cautó, dice, ya no dice incautó. Palabras que van, no sé, en todo caso yo diría que es una palabra, a veces puede ser que esté incompleta o mal redactada. Busqué en el diccionario, tampoco me da la razón. ¿Sí? Por esto es que a veces no es tan perfecto, a veces el diccionario de aquí de Google, ¿no? Entonces habría que ver el otro diccionario, ¿no? Y ver esta palabra de la lengua castellana. Bien, sigamos. Aquí hay otro gran problema en la misma escritura, que es la doble negación. ¿Qué ocurre esto? Cuando nosotros estamos escribiendo o redactando, a veces estamos negando dos veces al escribir. ¿Ya? Y aquí voy a entrar con un ejemplo. ¿Ya? La bacteria no está presente en ninguna de las especies, dice. Y aquí lo he demarcado. No está presente en ninguna. Dos veces está negando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que cambiar la redacción, ¿no? Entonces, lo correcto va a ser la bacteria está ausente en todas las especies, ¿no? Con esta palabrita ausente ya estoy haciendo la negación, ya no estoy repitiendo. He buscado un sinónimo. ¿No? Está ausente en todas las especies. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y a veces ocurre esta de la doble negación. Otro ejemplo. No hay ningún tipo de contaminación. A veces uno habla, escribe y coloca esto de la doble negación. No hay ningún, dos veces está negando, ¿no ve? Lo correcto sería, no hay contaminación. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, en muchos de los casos aparece este tipo de la doble negación. Y otro ejemplito más, ¿no? La conclusión del trabajo no está sin esclarecer, porque también sin es no. ¿No ve? Esclarecer. Lo mismo, a veces uno no está sin esclarecer. Todavía, bueno, podemos aumentar, no hay problema. Lo correcto sería la conclusión del trabajo está clara. Entonces, son esos elementos que aparecen en la doble
negación. Bien, sigamos. El uso Buenas de noches, cursos. licenciado. Adelante. Una preguntita. A ver, buenas noches. Una preguntita con respecto a a la parte de la redacción que usted estaba explicando hace un momento. Para tal vez algún programa que haya, tal vez vía virtual, ¿no? Para la ¿Ya? redacción sintáctica, por ejemplo, gramatical y ortográfica. Si bien en la parte de sintáctica, en Google creo que es lo que, bueno, en Word es lo que más nos ayuda en la parte ortográfica, ¿no? Y la gramatical casi no hay, digamos. Entonces, no sé si nos Sí. puede facilitar alguna Exacto. página para que podamos no tener esos problemas, digamos, al momento de la redacción. Exactamente. De todos modos, miren, yo tengo acá un texto, un documento que les voy a pasar justamente dónde buscar esta información, ¿ya? Está detallado eso que les voy a enviar, ¿ya? Pero bueno, respondiendo a su pregunta, efectivamente, básicamente, como se dice, la redacción, la sintaxis, ¿no ve? De una palabra o un párrafo, no, no te lo corrige. Entiendo que inclusive que en Word hay correctores, dice, ¿no ve? Ustedes han debido ver. Dice, ¿no ve? Ahí dice corrección, dice, yo le hago un clic a esa página y me lo va a ir subrayando, ¿no ve? De ese Word me lo va a ir subrayando todo lo que no está bien redactado, ¿no? Me lo va a subrayar. Pero, pero no te da la alternativa, no te dice cómo. En muchos de los casos aparece con el subrayado en verdecito, se han debido dar cuenta, ¿no ve? Cuando es en rojo, quiere decir que no está bien escrito. Te equivocaste en la S o la C, pusiste mal, entonces en rojo te lo coloca, ¿no ve? Y cuando te lo coloca el subrayado en verde, quiere decir que está mal redactado. No corresponde a la ortografía gramatical, ¿no ve? En este caso. Pero en muchos de los casos yo he visto, me lo subrayaba así verdecito, me lo subrayaba toda esa oración. Yo trataba de cambiar una palabra, otra palabra en eso, y seguía subrayándomelo con verde la máquina, ¿no? Entonces, ahí me he dado cuenta que efectivamente en su léxico, en su memoria de este programa, no está, como el dicho dice, no está la parte esta gramática y ortografía. Ese es el gran problema. Para este caso, necesariamente habríamos que recurrir a algunos textos gramaticales que yo les voy a mandar a algunos autores para que puedan chequear ya este caso, porque eso es lo que ocurre. A mí me ha ocurrido hartísimo. Me lo rayaba verde, hartos lugares. Yo digo, ¿qué pasa? Esta máquina, o la máquina está mal, digo, porque no puede ser, yo escribí correctamente, revisé el texto, revisé acentos, porque a veces uno no, a veces no coloca coma, ¿no ves? El otro problema también es de las comas. ¿Por qué colocamos comas en un texto? En realidad es para terminar una oración y también para descansar. Ese es el caso. Si no hay comas, entonces yo voy a tener que leer todito, no puedo descansar porque no hay coma. Entonces es un descanso a leer y también cuando se cambia de tema o cambia la oración o pone ejemplos, ¿no ve? ¿No ve? Papas, camotes, chuños, entonces coma, etcétera, ¿no ve? Entonces eso también es el otro elemento. El uso correcto, las mismas comas, ¿no ve? Normalmente ahí es donde también nos puede ayudar a interpretar. Si yo no coloco la coma en el lugar correcto, entonces no va a haber una interpretación correcta, ¿no? O sea, no, normalmente la coma yo voy a colocar cuando termino esa oración, ¿no ve? Por ejemplo, acá, ¿cómo son las palabras latinas usadas en los nombres científicos de géneros, coma, especies? Pues, porque si no ponía la coma,
nombres científicos de géneros, especies. No es lo correcto, ¿no ve? No está. Ahora sí. Bien, entonces, así estaría saldada la... ¿Alguna preguntita más? Adelante, por favor. ¿Alguna duda, observación? Bien, sigamos. Ahora, otro elemento, por ejemplo, es el uso de cursivas. ¿Ya? He navegado harto, pero no me han dado la razón en internet de cursiva. Así que he tenido que buscar algunos textos académicos en la universidad, los que estudian la carrera de literatura lingüística. Literatura, ahí he buscado el caso de las cursivas. ¿Ya? Incluso alguna vez he preguntado en un curso que entré, no me pudo contestar. Pero normalmente, ¿qué son las cursivas? En realidad, las cursivas están en el Word, ¿no ve? Yo me voy al Word y ahí aparece negrita, al ladito está cursiva, ¿no ve? Inclinada una K, en el Word está, ¿no ve? Esa es la cursiva. Y es inclinada la palabra, ¿no ve? Esa es la cursiva, inclinada la palabra. Bien, normalmente utilizamos la cursiva en nombres, ¿ya? En nombres que queremos resaltar. En este caso yo he puesto algunos nombres que están en otro idioma. Por ejemplo, el aymara, ¿no ve? Chuquiagomarca, Patacamaya, aymara, Tiwanaku, Tunicondoriri, Pampajasi. ¿No ve? Es el caso. Entonces, en ese caso sí, yo necesito para que pueda diferenciarse en el texto que está en otro idioma. Puede estar en inglés. ¿No ve? De repente estoy citando otra ciudad, ¿no? Digo Miami, dice, ¿no? O es que a veces hay nombres de ciudades que parecen otra palabra. Entonces, para poder diferenciar eso, entonces yo utilizo la palabra cursiva. Normalmente en estos nombres, yo os recomendaría cuando son nombres en otro idioma, puede ser inglés, francés, aymara o quechua. ¿Ya? Y cuando también yo encuentro un término, ¿ya? Un término que en muchos de los casos me parece muy interesante, yo lo puedo resaltar. Ahora, aparte de la cursiva, también se colocan las comillas, a veces colocan comillas. Por ejemplo, aquí en este texto mismo voy a poner, por ejemplo, agentes patógenos, eso quiere. Entonces aquí agarro y le pongo las comillas, ¿no? Con eso yo estoy queriendo resaltar estas dos palabras. Por eso he colocado eso. Porque a veces en mi texto, uno cuando redacta encuentra algo muy importante que es dentro de lo general, ¿no? Entonces, en ese caso yo también puedo utilizar. Pero en este caso de las comillas, no necesito yo colocar, como se dice, cursiva y comillas. No, solamente yo tendría que utilizar aquí comillas, nada más. Y la escritura sigue la misma de todo lo que se ha escrito. ¿Ve? Ese es el caso del uso, los dos tipos, ¿no ve? De cursiva, y cuando quiero resaltar algo, yo coloco las comillas, ¿no? Ese es bien importante. Miren ahorita, cómo la máquina me lo ha subrayado en rojo. ¿Se dan cuenta, no ve? Porque es que en su diccionario no hay estas palabras, porque es castellano, este es aymara, ¿no? Y uno dice, ay, debe estar mal escrito. No, está correctamente escrito como se escribe en el aymara. ¿Ve? Entonces, aquí estamos comprobando, ¿no? Lo que es en realidad eso. Bien. Y otro elemento importante es no utilizar negrillas cuando estamos redactando. Puedo colocar yo negrillas al subtítulo, no hay problema. Pero dentro del texto no puedo yo hacerlo, colocar negrillas, saltar o mayúsculas.
Aquí hay algo más. Es el otro caso. ¿Ve? Es, entonces, no utilizar negrillas en todo lo que uno va redactando. Vuelvo a repetir, solamente sería en los títulos, subtítulos, etcétera, etcétera. Pero en el texto no. Yo he visto incluso hasta en tesis he visto así bien redactado, negrillas con mayúsculas he visto. No, esto dice la norma internacional que no se debe colocar. Eso es lo que aconseja, ¿no? Y por eso estoy colocando eso, que no se debe hacer. ¿Ya? ¿Alguna duda para pasar al otro punto? Adelante. Doctor, buenas noches. Adelante. Los subtítulos, títulos y subtítulos deben estar en mayúsculas, minúsculas, cursivas o negrillas. Gracias, doctor. Perfecto, muy bien. Normalmente el título y el subtítulo va a estar en negrillas, sí, por supuesto que va a estar en negrillas, ¿ya? Y normalmente solo la primera palabra tiene que ir en mayúscula, como aquí he colocado yo. Solamente esta letra. O sea, la primera palabra nomás va a ir mayúscula y lo demás es minúsculas, sea título o subtítulo. No puedo colocar todo yo en mayúscula, no. Normalmente a veces colocan mayúsculas cuando dicen capítulo tantos, yo hago un título de todo el tema que estoy desarrollando. En ese caso sí, ¿no ve? Porque es el título de todo el trabajo que se está desarrollando o toda la investigación que se está desarrollando. Y después tienen que tratarse todos en minúsculas, solo la primera letra es mayúscula. Y las demás son minúsculas. Es el caso. Algo que me olvidaba bien, Normalmente ustedes saben bien, han debido ver las normas de redacción. Bueno, se utilizan diferentes tipos de tamaños de letras. Aquí también hay otro elemento importante. El tamaño del título. En muchos de los casos, a veces, uno escribe un poquito más grande. Si digamos, este de mí, por ejemplo, es Arial, bueno, aquí está 24, pero en mi texto, normalmente en redacción es Arial 12, ¿no? Entonces, el de aquí arriba tendría que ser un poquito más grande que el de abajo. Si esto es 12, este tendría que ser 13 o 14. ¿No ve? Ahí viene la diferencia del tamaño de letra. Ustedes saben bien que cuando se redacta en los textos, también hay algo bien importante. Se tiene que redactar la mayoría de los documentos en Arial. Aquí, por ejemplo, estoy sacando, hay un montón de letras, ¿no ven? Bauhaus, Bell, hay de todo. Pero aquí la más recomendada es Arial. ¿Y por qué? Porque tiene ese tipo de letra que no tiene adornos, no tiene sobrescrito, etcétera, etcétera. Tiene que ser algo legible. Esa es la parte bien importante. Algo que se puede entender. Si yo le pongo gótico, no van a entender, van a tardar. Por eso es que se escribe en ese tipo de letra. ¿Alguna duda, pregunta más? Adelante. Bien, para no cansar, aquí vamos a hacer 15 minutos más y 15 minutos vamos a entrar a la parte de la tarea para explicar, ¿ya? Por favor. Bien, los conectores. Esa es la parte bien interesante, por ejemplo, cuando se utiliza bastante al momento de redactar, ¿ya? Al momento de redactar
¿no? Una investigación o un texto, un libro, etcétera, etcétera. Normalmente los conectores son palabras, ¿no? Que utilizan o expresiones que nos permiten. Nos permiten, en unos casos, unir los párrafos, como acá estoy redactando, ¿no? Un conector me permite unir los párrafos, ¿bien? Permite unir oraciones. Yo he escrito una oración, después coma, le pongo la otra. Quiero unir las dos, entonces uso un conector. ¿No ve? Y algunas palabras que se van utilizando. Por un lado, en suma, en cambio, esos también son conectores que me ayudan a unir dos oraciones cuando yo estoy redactando. ¿Cuántos conectores hay? Ahorita vamos a ver. Es altísimos conectores que hay. Ahora, hay toda una variedad de conectores y cada quien tiene diferentes características, ¿no? Y en muchos de los casos, a veces, estos conectores nos van a ayudar a lo que nosotros queremos dar énfasis al escribir. Queremos resaltar algo importante en lo que estamos escribiendo, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar este primer lugar. ¿Ya? Y le voy poniendo colorcito, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, yo voy redactando y digo, en primer lugar vamos a desarrollar todas las teorías desarrolladas por diferentes autores. En segundo lugar, y en tercer lugar, ¿no? Entonces, es lo interesante, cómo este conector me está, diremos, en cierta forma, estructurando lo que yo estoy escribiendo. Sistemáticamente me está ordenando, ¿no? Mis diferentes párrafos, ¿no ve? Y hay una conexión, por eso son conectores en lo que está en la redacción, ¿no? Y he puesto primer lugar. ¿Esto qué quiere decir? Si pongo primer lugar, obvio que va a haber segundo lugar. Si no, no pondría primer lugar, ¿no? Entonces, segundo lugar, desde 22 solamente, ¿no? Pero automáticamente estoy usando este conector porque va a continuar con el otro párrafo. ¿Okay? Entonces, así es como se va armando, diremos, ciertas oraciones con estos conectores. ¿No? Es el caso. Y también nos van resaltando. Aquí, por ejemplo, estoy por el contrario, digo, ¿no? Aquí automáticamente estoy tratando de llegar a una contradicción, algo que es negativo. Entonces, por esta palabra voy redactando todo lo demás en mi oración. Sin embargo, igual otro conector bien usado. Sin embargo, los trabajos desarrollados no fueron los correctos, ¿no? Entonces, ya me ha dado este conector para seguir en la oración, ¿no? Que se está escribiendo y en el párrafo. Ahorita tengo aquí ejemplos de párrafos que vamos a ver. Estos elementos así son como se van dando. Bien, ahora veamos cuántos tipos o variedades hay de conectores, porque hay un montón de conectores. Veamos. Normalmente, ya, aquí al menos he encontrado unos 12 conectores. Pueden haber, hay más, dependiendo, ¿no ve? De estos tipos, los más utilizados. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a comenzar por consecutivos y causales. ¿Eso qué quiere decir? Hay una causa y un efecto. Entonces decimos, por eso, ¿no? Son causales. Entonces, a causa
de que las personas no usaron el barbijo, se contagiaron con el COVID. ¿Ve? Entonces, ahí he utilizado ya un conector consecutivo y en este caso causal. A causa de los juegos por internet, los niños ya no juegan en las calles fútbol. Un elemento causal, ¿no? Es el caso. Explicativos. Es decir, que todo lo que yo estoy afirmando tiene características científicas. Estoy haciendo una oración. O sea, a saber, a ciencia cierta, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos tratando de entrar con este conector para poder explicar. ¿Ve? En mi redacción. Un tercer, reformuladores. Dicho de otro modo o dicho de otra manera, estoy reformulando, ¿no? O sea, más antes mi oración ya está escrito, pero estoy resaltando nuevamente con otra oración, entonces ahí continúo, ¿no? Dicho de otro modo, encontramos los parámetros, por ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos reformulando o ampliando una afirmación y continuamos con otra? En otras palabras, a veces explicamos y después decimos en otras palabras, el significado es muy amplio. En otros términos más técnicos, por ejemplo, el COVID-19 apareció el 2020, ¿no ve? Ha aparecido en marzo en Bolivia. En otros términos, tenemos la fecha exacta. Entonces, ¿cómo acá voy utilizando este conector? Que en este caso van reformulando la misma oración y van enlazando, ¿no? En este caso, porque conector es que conecta, que enlaza. Ese es el caso, fundamentalmente, ¿no? El otro caso, ejemplificativos. Siempre colocamos, ¿no? Por ejemplo, decimos, Bolivia es multiétnica, tiene aymaras, quechuas, por ejemplo, también hay grupos, por ejemplo, también hay guaranís, tupi-guaranís, ceja, etcétera, etcétera. Por ejemplo, así mismo estamos relacionando. Así tenemos diferentes etnias en Bolivia. ¿Ve? Estamos ejemplificando con este concepto. Rectificativos. Aunque mejor dicho no está tan bien escrito, pero a veces más bien, por mejor decir, bueno, aquí he utilizado, aquí por ejemplo hay un lenguaje un poquito más global, general, para todos, ¿no? En el caso de estos ejemplos, ¿no? Rectificativos, o sea, es que cuando estoy cambiando, quiero rectificar lo que he dicho, ¿no? Por eso rectifico con este concepto. Recapitulativos. En conclusión, ¿no? En conclusión, en Bolivia tenemos 11 millones de habitantes. Al fin de cuentas, todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo voy enlazando, uniendo todas estas palabras? Volviendo a repetir, por eso son recapitulativos. De ordenación. Cuando yo pongo una oración y después voy a desarrollar, por ejemplo, digo, Bolivia tiene 9 departamentos, ¿no? A continuación, ya describiremos cada uno de los departamentos.
En muchos de los casos, este de ordenación, ¿a qué me ayuda? A cuando yo he redactado algo y abajo quiero poner un cuadro estadístico, una fotografía, ¿no? Algo. Entonces, puedo utilizar esto, ¿no? Yo voy haciendo mi redacción y a continuación mostraremos los datos estadísticos. O a continuación mostraré cuántas etnias hay en Bolivia. ¿No ve? Ordenando, ¿no? Finalmente llego a la siguiente conclusión, ¿no? Entonces, es de ordenación, al ordenar con estos. De apoyo argumentativo. Más bien, por mejor decir, un poquito, no me gustan estas palabritas, pero bueno, son más populares que utilizan, ¿no? Dependiendo del lenguaje que se de digresión a todo esto. Dicho sea de paso, entre paréntesis, podemos decir que en La Paz se habla varios idiomas. Es verdad, ¿no? Acá en La Paz se habla varios idiomas. Hay extranjeros que hablan inglés, francés, aymara. Es el caso. Aditivos. En este caso sería que se aumentan, que se adicionan. Además, encima, en realidad, cuando yo quiero aumentar algo en la oración, cuando yo hago una receta, colocar, no sé, 2 huevos, además la leche, no sé, se me ocurre, ¿no? Adversativos. En muchos de los casos sería lo contrario, ¿ve? Adverso, lo diferente. Al contrario de lo que uno diga, la verdad saldrá a la luz. Sin embargo, todos votaron. Sin embargo, todos estaban a favor. A pesar de todo, Bolivia sigue saliendo adelante, ¿no? ¿Cómo voy formando mi oración? Utilizando este conector. Concesivos. O sea, es cuando se adiciona una concesión. Por eso, concesivos. Aún así, de todos modos, las clases continuarán. De todos modos, o a pesar de las lluvias, las clases continuarán. En cualquier caso, cualquier persona puede preguntar. Ese sería el caso de los concesivos, ¿no? Entonces, acá tengo más o menos toda una serie de conectores que solo son algunos, es lo que digo yo, porque hay muchos más que se va adicionando. Ustedes saben bien que el lenguaje que utilizamos en castellano se va formando o adicionando otros más, va evolucionando en su forma. Por ejemplo, algo que me llamaba la atención es, normalmente en una clase uno dice, los varones y las mujeres, los estudiantes y las estudiantes. Y antes utilizábamos solamente los, porque es plural. ¿Ve? Y se han fijado cómo repite. Los y las, no sé, ambos se van. Pero normalmente en castellano ya hay la palabra intermedia, los, que une a ambos, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo ha cambiado? En la forma de hablar y también en la forma de escribir. Por ejemplo, buen día, jóvenes y señoritas. Yo puedo decir buen día, señores estudiantes, pero con ese plural yo voy generalizando, pero ahora he ido cambiando los y las. ¿Qué sucede, no? Es el caso. Bien, para no cansar esta sesión,
Vamos a hacer el break acá para que podamos un poquito meditar esto de los conectores, ¿ya? Para entrar a los ejemplos específicos en la siguiente sesión. ¿Ya? Vamos a entrar aquí, ejemplos con escrituras, cómo van, cómo armamos. ¿Ya? Perfectamente. Bien, ¿alguna duda? Adelante, por favor. Hasta aquí. Doctor, ¿es posible usar conectores para iniciar un párrafo? Sí, es posible. También para iniciar y también para terminar y continuar con el otro. Yo les voy a mostrar la siguiente clase de ejemplos. Porque a veces un párrafo tiene que conectarse con el otro, ¿no? O sea, tiene que haber conector, por eso tiene que conectar ese primer párrafo con el segundo. Adelante. ¿Alguna duda más? Antes de hablar de la temática de lo que hemos hablado. Bueno, a veces también, como se dice, 2 horitas y es bien cansador. Para mí al menos bla, 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 hablar, ya me falta, tengo que ir a tomar agüita de la pila. Bueno. Bien, ahora hablaremos, antes de terminar la sesión de hoy, hablaremos de la tarea que les he dado, ¿ya? Ustedes se van a fijar, ¿no? Básicamente, cuando les he enviado, ¿no? Básicamente en las redacciones les he enviado ¿ya? Aquí concluiré la grabación porque ya estamos hablando de otro tema. Finalizar. No vamos a salir de la reunión todavía. Bien. Les había mandado yo novelas. ¿Y cuáles serían las dudas? Por favor, adelante. En la tarea que hemos pedido, básicamente, ¿ya? Fundamentalmente, y lo que les he mandado yo en la tarea, la tarea que decía, solamente les he pedido 5 puntos. ¿Por qué he pedido estos 5 puntos? Para no ampliar ni tampoco puedan ustedes utilizar su tiempo tan demasiado. ¿Cuál es el objetivo? Porque todo tiene un objetivo, ¿ya? El objetivo de la tarea es para entrar a artículos científicos, que vamos a entrar el día miércoles. Yo necesito realmente que tengan toda esta información de la tarea. Porque en base a esta información básica, ¿ya? Que está en la tarea, esta información, se puede o se va a armar el artículo científico. Estas son las partes, diremos, básicas, previas, yo diría, al mismo artículo. Por eso les he pedido, ya es el objetivo. ¿No ve? En la tarea había 5 puntos. Uno es elección del tema. Ustedes ponen un tema que quieren investigar, entonces me ponen su título de su tema de investigación redactado. Obviamente, ya que hemos visto hoy en la clase, todo mayúscula, ¿no ve? El título. Bien. Objetivos. Habíamos dicho que tienen que redactar
por lo menos redactar 4, un objetivo general y 4 objetivos específicos. Habíamos dicho que los objetivos, y está en las diapositivas, básicamente, de qué constan, ¿no ve? Ahí dice, el primer objetivo es de diagnóstico, el segundo es de desarrollo y el tercero es de evaluación. Si son 4, entonces yo puedo hacer 2 del proceso. Entonces hago 1 de diagnóstico, 2 del proceso y 1 de evaluación. Si es 4. ¿Ve? Así divido los 4, porque la estructura es para 3 solamente, ¿no ve? Y si son 5 o 6, entonces va dividiendo. Haré de uno 2, del otro 2, del otro 2, y ya tengo los 6. ¿Ve? Se va dividiendo en el mismo orden. Estado de arte. Les he pedido esto fundamentalmente sobre el tema que ustedes, bueno, aquí entre comillas, quieren redactar. Yo les he pedido el tema que ustedes hagan, buscar, ¿no? En internet nomás, para no complicar la información. Información general sobre el tema elegido. Ustedes verán, puede ser 2 páginas o 3 páginas, de acuerdo a su tiempo. Depende de cada uno. Ya, este sería el estado de arte. La metodología. Ya hemos visto el capítulo en la primera clase de métodos, ¿no ve? Hemos explicado cada uno de ellos. Entonces, acá ustedes tienen que colocar qué método van a utilizar. Perdón, primero sería qué paradigma, qué enfoque y qué método. Ese es el orden, ¿no ve? ¿Qué paradigma? ¿No? Si es positivista, si es sociocrítico, ¿no ve? ¿Qué enfoque? Si es cualitativo, si es cuantitativo, pues mixto. ¿Y qué método? ¿Lo ve? ¿Qué método estamos utilizando? Si es el que va de lo particular a lo general o va de lo general a lo particular. ¿Ve? Esta es la tarea para el día lunes, por favor. Ya, eso es básicamente. Entonces, así estoy repitiendo en qué consiste la tarea y cuál es el objetivo de la tarea. ¿Ya? ¿Para qué estoy pidiendo? Ahora, esto me gustaría que ustedes lo tengan en su computadora redactado y el momento preciso, y así ustedes pueden ingresar y me pueden mostrar, ¿no? Entonces, yo directamente me voy a ir a su Word, y ustedes me lo presentan ahí en su Word, para que yo no vuelva a escribir, ¿no? Y ahí vamos a ir un poco corrigiendo al azar. No creo que de todos podamos, pero al azar vamos a ir seleccionando y vamos a ver cómo realmente si se ha cumplido la tarea y la forma de la redacción. ¿No? Eso es básicamente la tarea. ¿Alguna duda? Adelante, por favor. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Parece que algunos ya se han ido. De repente, ya a veces es cansadorcito, ya. Buenas noches, Lice. Yo tenía una duda. Sobre el estado del arte, ¿solo tenemos que buscar información o tenemos que redactar también eso? Bueno, en realidad es redactar sobre el tema que estás desarrollando. ¿No ves? Los redactas ahí. En realidad, como es un trabajo, diremos, de borrador, ¿no? Yo no le estoy pidiendo algo bien, sino es como un ejemplo. Entonces, tranquilamente tú puedes buscar de internet y puedes ir pegando, armando la información. No hay problema de esto, porque es una práctica de borrador. ¿Ya? Ese es una, ¿ya? Ahora, el que quiere redactarlo bien, adelante también, no hay problema. Eso depende de cada uno y de su tiempo, ¿no? Depende, si quieres redactarlo, adelante, bienvenido, ¿no ve? Ya está practicando, ya está haciendo, qué bien, es también favorable eso, ¿no? Es que aquí en el curso no es obligatorio esto. Yo lo he colocado porque me sirve a un objetivo, por eso, ¿no? Tiene su objetivo cuando entremos a artículos científicos, es el caso. Y también
a manera de práctica de lo que ya hemos visto. Tenemos en práctica todo lo que hemos hablado, ¿no? Eso también es la misma tarea, ver si efectivamente se ha asimilado todo lo que se ha puesto a consideración en el curso, y lo vamos a ver aquí en Zoom. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Si no, concluimos nuestra sesión de hoy. Dicen, perdón, Adelante. quisiera saber si nos podría decir un poquito más sobre el estado del arte, cómo se elabora o cómo, Ya. a qué se refiere para el estado del arte. Sí, a veces, ¿sabes? Cuando habla, ya, ¿cómo elaboramos el estado del arte? No mira la definición. Es básicamente toda la información pertinente o referente sobre tu tema. Siempre vas a ir de lo más antiguo a lo más nuevo. Por ejemplo, te pondré, digamos que mi tema de investigación es el uso de los celulares en el siglo XXI. Digamos, este es mi tema. Ya han puesto creo sus micrófonos, ¿sí? Ya lo van a escuchar. Pero es una secuencia cronológica, de lo más antiguo a lo último en las investigaciones sobre esa temática. Eso es estado de arte. ¿Lo ve? Eso es básicamente el estado de arte. ¿No? Investigaciones referentes al tema que tú estás desarrollando, desde los primeros hasta los últimos. ¿No? Eso es. No sé si me escuchó. Sí, Listen, te escuché algo, pero ¿es una descripción de lo que encontremos de la investigación o...? Sí, exactamente. Una descripción de toda la información referente, pero ordenada. Ordenadita. Ordenada cronológicamente, de lo antiguo a lo último. Las primeras investigaciones sobre este tema fueron, las últimas son estas, así, ordenado, por favor. Ya dicen. Bien, entonces nos despediremos hasta el día lunes. Que tengan muy buenas noches. Hasta el lunes, dicen. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Karulu Kama. Hasta el lunes. Arrivederci. Ya. Hasta luego. Chao, hasta luego. La plata de gracia.